Las lecciones que estamos estudiando este trimestre son el amor y la justicia de Dios. Hay profundas perspectivas espirituales que hacen una verdad diferente en nuestra vida. El título de esta lección número 6 es El amor de Dios por la justicia. El Dios de la Biblia está profundamente preocupado por el mal, el sufrimiento, la injusticia y la opresión, y descubriremos eso en nuestra lección de hoy. Así que oremos, Padre Celestial, mientras estudiamos este tema del amor y la justicia. Oro para que nos ayudes siempre en nuestras propias vidas a amar la misericordia y la justicia y la bondad. Ayúdanos que tengamos la misma actitud del corazón de Jesús en nuestro amado Padre Celestial. Oramos. Amén. En el antiguo cercano oriente, los dioses de los paganos eran muy volubles, muy cambiantes, tenían emociones de ira y tenían emociones que podían cambiar instantáneamente. Y como el resultado de esto es que estos dioses inmorales e impredecibles ordenaron atrocidades como el de sacrificar niños e incluso entonces las masas paganas no podían contar con su favor, por lo que la gente tiene miedo constantemente de este tipo de Dios. Pero sin embargo, el Dios de la Biblia es realmente dramáticamente diferente. Es un Dios de justicia, un Dios de bondad, un Dios de justicia. Y en la lección para el sábado por la tarde, el último párrafo dice, en marcado contraste con los falsos dioses del mundo antiguo e incluso los dioses modernos, Jehová se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia y la opresión, todo lo cual condena de manera constante e inequívoca y hará desaparecer. Sobre todo, un día erradicará el mal. La lección del domingo es el amor y la justicia. Uno de los textos claves aquí es el de Salmo 89, versículo 14, así que echémosle un vistazo. Salmo 89, versículo 14. La justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que el fundamento mismo del trono de Dios es la misericordia. El fundamento mismo del trono de Dios es la justicia y la rectitud. Ahora, note cómo la rectitud y la justicia están vinculadas. Entre el amor de Dios es revelado en la justicia de Dios y se revela el amor de Dios en la misericordia. Dios se revela el amor de Dios en la justicia y Dios. Y vemos esta relación a lo largo de las Escrituras en el Salmo 85, en el versículo 10. Y notamos esta relación. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, nota algo, que hay misericordia, pero también hay verdad. Hay paz, pero también hay justicia. Un poco más atrás en los Salmos, en el Salmo 33, versículo 5, y vemos este tema a lo largo de todo el libro de los Salmos, justicia y rectitud. Salmos 33, y estamos viendo allí en el versículo 5. La escritura dice, Él ama la justicia y juicio. De la misericordia de Israel está llena la tierra. Quiero que pienses en eso. Si hubiera y no hay justicia, y si Dios no amara la justicia, ¿seríamos capaces de ver la bondad del Señor en la tierra? Quiero decir, por un muy malo que sea nuestro mundo ahora, por injusto que sea, y mucha gente dice que esto es simplemente no es justo. A menudo la vida no es justa, pero Dios sigue siendo bueno. A menudo la vida no es justa, pero Dios sigue siendo justo. Un día la justicia reinará. Un día habrá un juicio eterno en que el mal será totalmente derrotado y el bien será exaltado. Entenderemos el problema en el gran controversia entre el bien y el mal. Y como entendemos eso claramente, veremos que Dios ha sido justo, ha sido recto y ha sido bueno. Entonces hay un momento en esta vida que sufrimos. Hay momentos en esta vida que nos sentimos que hemos sido tratados de manera injusta y a veces tenemos toda la razón. Nos afecta y nos aflige el mal, pero ese mal que nos infecta y nos aflige, Dios odia ese mal.
Dios odia esa injusticia. De hecho, si miras Isaías 61, versículo 8, la Biblia nos dice las actitudes básicas de Dios. Isaías 61, versículo 8. Dios nos dice esto, nos dice las actitudes de Dios hacia la justicia y la actitud de Dios hacia la injusticia es realmente y esto es un pasaje bíblico sobresaliente. Dice, porque yo Jehová soy amante del derecho. Porque yo, Jehová, soy amante de derecho, aborrezco al latrocinio para el holocausto. Por lo tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y según la escritura, nuestra lección dice en el segundo párrafo debajo de las preguntas planteadas para la lección del domingo, por eso los profetas denuncian sistemáticamente todo tipo de injusticia, incluidas las leyes injustas, las transacciones comerciales engañosas y la injusticia y la opresión en perjuicio de los pobres, las viudas y cualquier persona vulnerable. Así que encuentras que los profetas de Dios hablen muy claramente contra la injusticia. Y encontrarás esto en Isaías, Jeremías, encontrarás esto en Ezequiel, también en los libros de como Osea y Amos. Este odio al mal y la injusticia. Dios, ¿por qué es así? Es porque Dios es completamente bueno y justo. La gloria de Dios es la bondad de Dios. Ahora, ese es un pensamiento clave. La gloria de Dios es lo que es su bondad. Salmo 92, versículo 15. Salmos 92, versículo 15. Y vas a naturar algunos vínculos aquí en nuestra lección. Gloria de Dios y la bondad de Dios. Salmo 92, que dice así. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. La gloria de Dios es su justicia. Así que Deuteronomios 32, versículo 4. Deuteronomios capítulo 32. Espero que estés siguiendo en tu Biblia y si no, espero que estés tomando buenas notas y estés preparado para la escuela sabática este sábado que viene. Deuteronomios 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Nota nuestro texto, Él es la roca y podemos depender de Él. Él no es voluble como los dioses de los paganos. Él no es impredecible como los dioses de los paganos. Él no es cambiante como los dioses de los paganos. Su carácter es justo y recto y bueno y santo. Él odia el mal, él odia la injusticia. Esto en muchos otros pasajes declaran que Dios es justo y amoroso. En él no hay injusticia. Jehová es justo. No cometerá iniquidad. Cada mañana, al apuntar el día, emite sin falta sus juicios, pero el perverso no conoce la vergüenza. Observa el contraste directo entre el carácter de Dios y el de quienes aman la injusticia. El carácter de los dioses paganos se repite una y otra vez en las Escrituras. Ahora, a lo largo de los salmos, David a veces está perplejo, a veces está confundido y a veces está preocupado por las cosas que le están sucediendo y están sucediendo y a su alrededor. Pero aquí en los salmos leemos que un día habrá un fin al mal, un fin a esa maldad. Un día Dios arreglará todas las cosas y eso le da a David un gran aliento. Y nos da un aliento también saber que la injusticia, la maldad, no durará para siempre. Salmo 9, versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Oh, Dios permanece para siempre, note. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él, así que viene un día del juicio final donde Dios arreglará todas las cosas. El Salmos 145 también menciona esto. David, a lo largo de los salmos, se enfrenta cara a cara con la injusticia y la
injusticia en él. Él sabe que Dios estará con él en ese momento para fortalecerlo y alentarlo. Cuando es tratado injustamente, pero también sabe que un día habrá un juicio final. Salmo 145, vamos a ver allí en este Dios maravilloso, Salmo 145, versículo 9. El Señor es bueno para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. En la obra, él habla, vamos al versículo 14. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a los que están encorvados. Versículo 17. El Señor es justo en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Así que en el futuro, Dios va a tratar con el mal. Dios va a juzgar el mal. En el futuro todas las cosas se harán correctas, pero hasta ese momento podemos regocijarnos como lo dice David en el Salmo 145. Dios es bueno. Podemos regocijarnos porque Dios es la majestad de su reino, porque podemos regocijarnos porque Él sostiene todo lo que está allí. Y podemos regocijarnos porque Él abre sus manos. Él desea satisfacer el deseo de todo ser viviente. Y podemos regocijarnos que Él está cerca de aquellos que invocan. Así que a pesar de la maldad, la injusticia, en este mundo podemos regocijarnos en un Dios bueno que se preocupa por nosotros en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades. El carácter de Dios es inmutable. Recuerda lo que dice en Malaquías 3:6. Yo soy el Señor, y tú lo sabes muy bien, que yo no cambio. Y en Santiago 1, versículo 17 dice, con Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, esto puede ser un poco confuso. Y así veámoslo desde esta perspectiva. El carácter de Dios nunca cambia, pero hay momentos en que sus acciones cambian. Y déjame darte un ejemplo. Dios deseaba que Israel fuera fiel. Dios deseaba solo lo mejor para Israel. Abrió el Mar Rojo y lo sacó de Egipto. Ellos atravesaron el Mar Rojo. Era la intención de Dios que entraran inmediatamente a la tierra prometida. Pero cuando se rebelaron en Cades y Varias, y los 10 espías regresaron con ese informe que habían gigantes en la tierra prometida, Dios entonces no pudo llevarlos directamente a la tierra prometida por su falta de fe. Pero el carácter de Dios nunca cambió, pero sus acciones los lastimaron. Sí, cambiaron. Cuando mira la experiencia en el desierto, Dios reinaría sobre el maná. Pero antes de eso, ¿qué querían? Querían que fueran intentados y alimentados por codornices. Dios no cambió sus acciones, sí lo hicieron, y lo hicieron a lo largo de toda la Biblia. Dios le dio codornices, y la Biblia dice que el carácter de Dios es inmutable, que su carácter de amor, su carácter de compasión, su carácter de justicia, su carácter de bondad, pero también indica que Dios cambiaría sus acciones en función del comportamiento de Israel. Uno de los pasajes clásicos que podemos encontrar en el Salmo 78, las acciones de un individuo o las acciones de Israel pueden cambiar las acciones de Dios hacia ellos. Salmo 78, versículo 41 y 42. Dice, y volvían, tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día de los que redimió de la angustia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con sus acciones? Limitaron a Dios, limitaron lo que Dios puede hacer. Hay una nota maravillosa aquí en la lección del martes. El carácter inmutable. Dice, en Malaquías 6:36, Dios declara, yo soy Jehová, no cambio. Aunque algunos interpretan esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera, el resto del texto y su contexto inmediato muestra que la inmutabilidad divina a la que se refiere el profeta es la inmutabilidad moral. El resto del versículo indica que Dios puede cambiarla relacionalmente, pues Dios dice, por eso ustedes no han sido consumidos. Y el versículo siguiente, Dios exhorta a su pueblo. Si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes.
Y tenemos este párrafo que creo que realmente aclara esto. Así que Dios mantiene esa relación de reciprocidad con su creación, pero su carácter se mantiene constante a través de todas ellas. Sin embargo, Dios puede entrar en una relación real con sus criaturas, a las que responde siempre con amor y justicia. Dios te responde siempre con amor y justicia. ¿Se arrepiente Dios alguna vez? ¿Se arrepentiría Dios alguna vez de algo que había decretado? Si piensas en él, en el arrepentimiento como dolor, porque Dios nunca ha pecado, así que nunca se arrepiente, ciertamente de esa manera, pero si piensas en arrepentirse en el área de ceder la idea de Dios haciendo un decreto y luego ceder en eso, o dar marcha atrás en eso debido al comportamiento humano, puedes decir sí, Dios cederá, pero no se arrepiente en el sentido de dolor por el pecado. Cuando la Biblia usa el arrepentimiento, no es de Dios, no está hablando de que está triste por haber hecho algo malo. Vamos a estudiar eso un poco en el Éxodo 32, versículo 14. 4. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios en este punto hizo un cambio ¿qué hizo? Dice que se arrepintió del daño que haría, que ese daño vendría sobre ellos en su rectitud y justicia para convertirlos a Él, no porque fuera un Dios vengativo, sino porque Dios cambiaría esas acciones, no su carácter. Él cambiaría esas acciones en función de su respuesta. Y encontramos algo muy similar a eso en Jeremías capítulo 18, versículo 4. Oh, perdón. Jeremías capítulo 18, versículos del 4 al 10. Entonces las acciones de Dios cambian su carácter. Nunca cambia. Isaías, no, Jeremías capítulo 18, versículo 4 al 10. Dice así. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois. En un instante hablaré contra el pueblo y contra los reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Así que Dios dice, mira, hay una predicción acerca de esta nación. Esta nación va a ser destruida. Pero si la nación se arrepiente, ¿dónde encuentras eso en la Biblia? Lo encuentras en la historia de Nínive. Dios envía a Jonás a Nínive. Nínive se arrepiente y Jonás no estaba muy contento de lo que había pasado allí, pero Dios no envió juicio sobre él. ¿Recuerda la historia de Daniel y de Nabucodonosor? Donde Nabucodonosor tiene ese sueño del gran árbol y Daniel entra y lo interpreta. Daniel le dice al rey Nabucodonosor, tú eres el árbol y vas a ser cortado y vas a salir y comer hierba como un buey. Entonces Daniel le dice a Nabucodonosor, si te arrepientes, Dios retendrá estos juicios y esto no vendrá sobre ti. Dios en realidad le dio a Nabucodonosor un año para arrepentirse y Nabucodonosor no lo dice. Entonces, Dios cambia sus acciones, a veces lo hace basada en nuestra relación con Dios. Y en Números, capítulo 23, versículo 19, Número 23, versículo 19, parece contradecir esto si no lo miras con cuidado. Así que tenemos que mirarlo con cuidado. Número 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Así que esto está muy claro. Recuerda que la Biblia dice en el Hebreos capítulo 6, Dios es imposible que Dios miente. Así que Dios no miente. Solo existe la verdad en Dios, solamente la justicia y Dios solamente habla bondad en Dios. Ok, número 23 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no haré, y habló y no lo ejecutará. El texto está diciendo,
y no lo hará. Dice, ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo hará. Bueno, para que el carácter de Dios nunca cambie, Él no se arrepiente en el concepto de estar arrepentido por un decreto que ha hecho. Así que cuando la Biblia usa el arrepentimiento para Dios, diciendo que no se arrepentirá, eso significa que Él nunca cambiará su carácter. Cuando dice que se arrepentirá, no es contradictorio en absoluto, porque eso es más como arrepentirse en función de nuestras acciones. El autor de la lección lo hace muy bien en estos pasajes, declarando explícitamente, estos pasajes declaran explícitamente que Dios no es un hombre para que se arrepiente, y Dios que es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Leídos en la luz de los otros pasajes, estos textos no pueden interpretarse en el sentido de que Dios no cede a lo absoluto, sino que transmite la verdad de que no cede ni se arrepiente de la manera en que lo hacen los seres humanos. Dios siempre cumple sus promesas y aunque cambiara de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Una de las aplicaciones prácticas de eso creo que para la lección de hoy es, usted y yo podemos estar yendo por un camino de desastre, un camino de compromiso, un camino de no vivir en armonía con el plan o la voluntad de Dios. Y como resultado de eso, Dios puede permitir que ciertos juicios vengan sobre nosotros. Puede permitir que el curso de nuestras propias decisiones nos lleve a experimentar circunstancias adversas, difíciles, desafiantes y dolorosas. Pero si nos arrepentimos de esas acciones y cambiamos el camino de la vida, esas consecuencias no vendrán sobre nosotros, por lo que Dios actúa hacia nosotros. Dios permite que el desastre venga a nuestras vidas que se pueden revertir por nuestra fiel obediencia a Dios. Ahora, eso no significa que ningún mal nos sucederá. Nunca no significa que vamos a experimentar tiempo difícil, pero sí significa que nuestras malas decisiones pueden hacer que el sufrimiento en nuestra vida, el dolor en nuestra vida se acelere y Dios puede permitir que eso venga para acercarnos más a Él, para que podamos ser llevados a una experiencia más íntima con Él. En la lección del jueves, aferrarse al amor y la justicia. En Mateo capítulo 5, versículo 43 a 48, vemos este mandato de Dios. Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Vemos a Dios apelando, Dios instando a cada uno de nosotros a responder con el amor con que Él responde a los demás. Mira, Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos. ¿Cuál es la base de amar a nuestros enemigos? Dios ha derramado su amor a nuestro corazón. Y el Dios que trata a toda la humanidad con justicia, el Dios que trata a toda la humanidad de manera justa, el Dios que es un Dios de bondad, este Dios nos insta a amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldice, haced bien a los que os aborrece y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto se puede traducir mejor maduro. Entonces, ¿qué es una vida cristiana? Es una vida madura, es amar con Dios, es revelar la bondad de Dios, es revelar la gracia de Dios, la misericordia de Dios en Dios. Y al final, la lección, el párrafo, Dios mismo hará realidad finalmente la justicia perfecta. Romanos 2.5 enseña que se manifestará su justo juicio. Finalmente los redimidos cantarán, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, el Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí está la moraleja de la lección de hoy. Creo que hay tres moralejas. Primero, Dios es justo, es bueno y amoroso y amable en todas las circunstancias. A pesar de la mal que nos rodea, podemos ver la bondad y la justicia de Dios. Segunda lección,
Cuando una nación o un individuo se arrepiente de su pecado y por la gracia de Dios vive una vida en armonía con Dios, Dios entonces cambia su curso de acción hacia ellos. No es decir que el curso de la acción de Dios hacia ellos fue injusto, pero el curso de acción de Dios los llevaría a experimentar la consecuencia de sus decisiones, porque no hay nada más importante que un buen Dios deseando que su pueblo sea salvo. Y a veces, cuando somos derribados, miramos hacia arriba y a veces nuestro sufrimiento y nuestras lágrimas que experimentamos, la bondad y la grandeza de Dios. Y por último, Dios nos invita a tratar a los demás con bondad, amabilidad, amor y compasión. Y cuando hacemos eso y ejemplificamos su carácter, oremos. Padre Celestial, que cada uno de nosotros, momento a momento, día a día, sepa que eres un Dios bueno y justo y que podamos ejemplificar tu carácter en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.